Bueno, muy buenos días para todos quienes se conectan a este webinar especial de Finca Raíz para conocer un poco más sobre catastro y este estudio, este informe conjunto que hemos realizado. Vamos a esperar que más personas se unan. Bienvenidos a este evento. Nos complace contarles que vamos a estar en este evento presentando el estudio de lanzamiento de Catastro con Catastro Bogotá para conocer cómo está el mercado inmobiliario en diversas regiones del país. Hoy vamos a conocer cómo está el mercado inmobiliario en Pereira y Cali. Comenzamos unos minuticos antes de la hora indicada para que esperar a quienes se puedan conectar, así que vamos a esperar a que las personas se conecten y de antemano les damos la bienvenida. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, nuestro CEO de Finca Raíz, nuestro gerente general Martín Monzón, y estará también con nosotros Diego Carrero, quien es el gerente o el director del observatorio del OTC de Catastro Distrital, Catastro Bogotá. Este es un estudio que este año se decidió abrir para todo el país, o por lo menos para las 7 ciudades principales, y hoy vamos a conocer la conclusión del estudio. De antemano quiero agradecerles por estar con nosotros, nos conectamos y empezamos este webinar unos minutos antes, vamos a esperar que más personas se conecten. Mientras tanto, quiero recordarles que a través del chat ustedes pueden dejarnos sus saludos, desde dónde están conectados, hoy para conocer cómo está la evolución del mercado de vivienda en Pereira y Cali. Recordarles que en este webinar hablaremos sobre estas dos ciudades, regiones especiales, y no solo sobre las ciudades, sino sus municipios aledaños. Así que nos complace muchísimo tenerlos con nosotros. Comenzamos unos minutos antes para esperar a que más personas se conecten. Así que déjenos sus saludos a través del chat, desde qué ciudad se conectan, desde qué inmobiliaria, para conocer un poquito más quiénes están con nosotros en el día de hoy para el lanzamiento de este estudio. Recordarles que el lanzamiento de este estudio se está haciendo de forma exclusiva en este momento, tanto hoy como mañana, para nuestros aliados, para muchas personas del sector, y que mañana martes lanzaremos este estudio a la prensa. Así que ustedes van a tener en primicia la información hoy hablando de la evolución del mercado de Cali y Pereira y los municipios aledaños de estas aglomeraciones, de estas importantes ciudades. Saludamos a Gloria Hoyos, que nos saluda a través del chat, a Sandra Herrera de Sage Propuestas Inmobiliarias desde Cali. Bienvenidas. Y a todos quienes se van conectando, los invitamos a conectarse a través del chat, a dejarnos desde dónde dónde están conectados, desde dónde nos saludan, de qué inmobiliaria o de qué empresa, de qué región del país. Hoy hablaremos del mercado, de la evolución del mercado de vivienda para para Cali y Pereira. Hablaremos sobre cómo le fue a estas ciudades y vamos a analizar la evolución del mercado de vivienda desde el 2019 hasta el 2021. Recordarles, como todos sabemos, que vamos a esperar 5 minutos, como siempre lo hacemos en nuestros webinars, para que se conecten más personas a este webinar. Pero mientras tanto, quiero invitarlos a que a través del chat nos comuniquemos. Tendremos un espacio para preguntas, entonces ya podemos ir utilizando este chat, que es nuestro medio de interacción. Patricia Izaza nos saluda desde Cali y nos dice que trabaja con el equipo Socorro Zambrano de Somos City In-House International de Cali, así que bienvenida. Gerardo Becerra de Valle y House Inmobiliaria, también nos saludan de distintos lugares, desde Cali, Pereira. También nos saluda Cristina López, directora comercial de Inmobiliaria Bolsa Raíz. Bienvenida, Cristina, de Pereira. Qué bueno tenerlos con nosotros. Iniciamos un poquito antes, pero como siempre hacemos, vamos a dar unos minutos más para comenzar mientras más personas se conectan. Recordarles que este
el lanzamiento. Este es el lanzamiento del estudio conjunto que hacemos. Esta es la tercera edición del estudio conjunto que hacemos con Catastro Distrital. Y por primera vez lo abrimos a varias ciudades del país, entre ellas Cali y Pereira. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, nuestro gerente general Martín Monzón, y también tenemos la presencia o la compañía de Diego Carrero, quien es el director del OTC de Catastro Bogotá. Así que bienvenidos. Mientras tanto voy a saludar Sandra Bella de Punto Vital de Bienes Raíces Cali, Raúl Oquendo desde Cali, Global Jurídica Inmobiliaria, muy buenos días, María Isabel Cuadros desde ProBrokers Inmobiliario. Bienvenidos a este webinar especial. Recordemos que este estudio se está lanzando en primicia hoy para muchos de nuestros clientes y aliados Finca Raíz. Mañana haremos una rueda de prensa especial para medios, entonces ustedes están teniendo en primera información los datos de este estudio. Hoy hablaremos sobre cómo estuvo el mercado de vivienda de Pereira, Cali y los municipios aledaños, Palmira, Yumbo, Jamundí, en Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal y otros más, cómo ha estado el mercado de vivienda desde el 2019 al 2021. Estamos esperando que se conecten más personas a nuestro webinar. María Isabel Cuadros de ProBrokers Inmobiliaria nos saluda, bienvenida. Juan Carlos de Inmobiliaria Uritica Quindío, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Doris Apraez de Luxa Inmobiliaria de Popayán, bienvenida. Estamos dando algunos minutos para que más personas se conecten a este webinar, pero mientras tanto quiero recordarles que hoy vamos a hablar de cómo estuvo la evolución del mercado de vivienda en las ciudades de Cali y Pereira del 2019 al 2021 y que este lanzamiento del estudio es exclusivo para clientes Finca Raíz en este momento. Mañana tendremos una rueda de prensa para medios y se podrá conocer un poco más sobre todo este estudio. Catalina desde Pereira Inmobiliaria, SIM, bienvenida. Bueno, ya tenemos 42 personas conectadas. Vamos a dar un minuto más y daremos comienzo a nuestro webinar. Recuerden, tenemos el chat donde ustedes nos pueden dejar todas sus preguntas, dudas, todo su feedback, saludos. Y al finalizar esta charla tendremos un espacio especial con las dos personas, con los dos invitados especiales que tenemos para compartirles este estudio, en los cuales son Martín Monzón, gerente general de Finca Raíz, y Diego Carrero, quien es el director del OTC de Catastro Bogotá. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar. Gracias por estar con nosotros. Recuerden dejarnos todas sus dudas y preguntas a través del chat. Primero quiero presentarles a Martín Monzón, quien es nuestro gerente general de Finca Raíz desde el 1 de diciembre del 2020 y quien nos va a presentar la primera parte de este estudio. Martín, gracias por estar con nosotros y cuéntanos un poco más de qué se trata y ya te doy paso a ti. Excelente, Dani, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Como contaba Dani, estamos muy contentos de estar acá, abriendo por primera vez nuestro tercer informe anual junto con Catastro Bogotá a nivel nacional para poder compartir un poco más de información de la oferta y la demanda de todo lo que es el mundo residencial y poder contarles a todos qué es lo que está pasando. Le doy la bienvenida a Diego también y a todos ustedes que nos están viendo. Antes de comenzar, queremos darle el paso a nuestro patrocinador, Afianza. Lilian Holguín, gerente comercial nacional, nos va a hacer unas pequeñas palabras. Realmente nos entusiasma mucho poder contar con ella hoy. Y a mí personalmente me tiene muy entusiasmado lo que están trabajando con fianzas de arrendamiento digitales, así que seguramente Lilian nos va a contar un poquito más. Muchas gracias Martín por esta maravillosa invitación y bueno, a todos los asistentes un saludo muy especial de parte de todo el equipo de Afianza, Afianzadora Nacional. Y solo para contarles brevemente de Afianza, somos una compañía colombiana con más de 16 años de experiencia en garantías de cumplimiento para contratos de arrendamiento. Ofrecemos diferentes servicios a todos nuestros clientes inmobiliarios que permiten precisamente prever y garantizar los riesgos económicos que existen al arrendar un inmueble.
Y bueno, hoy estamos todos en un momento post-pandemia que nos retó en una aceleración masiva a cambiar la manera en que trabajamos en nuestro sector inmobiliario. Y es por esto que quiero aprovechar este gran espacio para contarles que durante todo el 2021 Afianza ha venido adelantando a pasos agigantados un profundo proceso de transformación digital que nos permitió a través de la innovación seguir contribuyendo al crecimiento de nuestros clientes inmobiliarios y poner a su servicio soluciones tecnológicas 100% digitales, que no solo facilitan y les simplifican sus procesos operativos, sino que agilizan y reducen sus tiempos de operación. Por ejemplo, un estudio de una solicitud de arrendamiento donde la rapidez sabemos que es crucial para poder cerrar sus negocios, acceso a plataformas de firma digital para poder firmar un contrato desde cualquier lugar del mundo, ahorramos tiempo y maximizamos eficiencia y que sabemos que esto se traduce en mayor cierre de negocios. Pero bueno, por temas de tiempo, nos volvemos a ver al finalizar este webinar para hablarles de una oferta muy especial que tenemos en Afianza para todos los asistentes del evento y contarles qué tienen que hacer. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos, Lilian. Gracias a Afianza por ayudarnos y por patrocinar el evento de esto. Y bueno, como les contaba Lilian, va a estar nuevamente al final para contestar las preguntas y contarnos un poco más sobre todas estas nuevas innovaciones en todo lo que es el mundo de fianzas digitales. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, entonces vamos a dar paso al comienzo. Para contarles un poco, este informe, como les comentaba antes, va a ser parte de 7 aglomeraciones de las 18 aglomeraciones que tenemos en Colombia. ¿Sí? Elegimos 7, que en realidad las 7 aglomeraciones que tenemos representan 84 municipios de todo el país. Sin embargo, para simplicidad de este informe vamos a estar solamente cubriendo 42. Vamos a la próxima filmina, por favor. Ahí está, excelente. Así que como les contaba, de las 18 aglomeraciones que tenemos en el país, solamente vamos a estar haciendo énfasis en 7 que corresponden a 42 municipios de todo el país. Estos 7 municipios representan el 55% de la población urbana del país, 53% de los predios urbanos y 33% del suelo urbano de todo el país. Ahí de mano derecha pueden ver de los 42 municipios analizados, 11 son ciudades capitales, 18 tienen un tamaño superior a 100.000 y ahí por debajo pueden ver de cada aglomeración cuántos municipios estaremos viendo. Sí, yo ahora les voy a contar puntualmente cuando sigamos un poquito más. 2 comentarios importantes acá. En cuanto a población, dejamos fuera Cúcuta para dar paso a Pereira por un tema de dinamismo del mercado. El mercado en Pereira es mucho más dinámico y en Finca Raíz se mueve muchísimo más. Tenemos mucho más búsquedas y participación, por eso queríamos sumar ahí. Y el otro tema que les quería contar es que en Bogotá incluimos a Ricardo y Girardot, que si bien no son muy aledaños técnicamente, por su tamaño tenían mucha importancia que estén. Así que esos son los 2 comentarios principales. Para comentarles un poquito cómo se da esto, por lo general tenemos en las aglomeraciones tenemos la ciudad núcleo que es mucho mayor en cuanto a población. No se da para Medellín, que casi tiene 65% de la población está dentro de los municipios aledaños, y Bucaramanga tiene más población en los municipios aledaños de lo que tiene dentro de la ciudad núcleo. Luego, para comentarles el gráfico de mano derecha, Cali es la única aglomeración donde el Producto Bruto Interno por habitante del municipio aledaño es mayor al de la ciudad. Pero por lo general vemos que esto no se da. Medellín es el único donde más o menos se va a acercar. Continuando un poquito, solamente 2 detalles más, sobre todo en el cuadro de la derecha, tipo de vivienda en la ciudad núcleo. Es predominante la cantidad de búsquedas en apartamentos, menos en Pereira, donde predomina la búsqueda de casas, ¿sí? Y en los municipios aledaños, generalmente las búsquedas y las casas son mayores, sobre todo en las aglomeraciones de un poquito de menor población. Destacamos ahí a Cali y a Cartagena, donde los municipios aledaños representan más del 70% de las búsquedas, ¿sí? Bien, un poco sobre cómo fue lo que hicimos este estudio. Primero y principal, contarles que el estudio esta presentación no tiene carácter de
comprensiva. Si bien lo que buscamos aquí es en una hora tengo que contarles de la demanda, Diego les contará de la oferta para dar lugar a preguntas y respuestas. Iremos un poco rápido, trataremos de mencionar lo más importante, pero de todas maneras no será comprensivo. El estudio lo vamos a estar enviando a todos nuestros aliados y clientes desde mañana y ahí lo van a poder mirar en detalle, ¿sí? Lo que hicimos para analizar la parte de demanda es, miramos a través de la más de 620 millones de visitas, 620 millones de búsquedas residenciales que se generaron en el portal fincarraíz.com.co, por las más de 165 millones de visitas que hemos tenido al portal desde el 1 de enero del 2019, ¿sí? Nuevamente 165 millones de visitas al portal desde enero del 2019, generando más de 620 visitas a inmuebles residenciales en el portal. Eso fue lo que hicimos. Vamos a estar hablando muchísimo sobre municipios aledaños para darle mucha jerarquía al informe. Es normal leer sobre Cali, sobre Pereira, no es normal leer sobre qué pasó en Jamundí, en Jumbo, en Dos Quebradas, etcétera, ¿sí? Y finalmente lo que vamos a hacer generalmente es comparar las búsquedas y la demanda del último semestre o primer semestre del 2021 versus el promedio de los últimos 4 semestres, ¿sí? Al utilizar el promedio buscamos normalizar un poquito la tendencia y no ver tanto impacto versus el semestre pasado, que ya van a ver, estuvo muy influenciado por el COVID, ¿sí? Bien, en términos generales, las buenas noticias son que tuvimos unos crecimientos bastante interesantes, 9% en búsquedas en venta y 4% en todo lo que es arriendo, 9% en venta, 4% en arriendo, que son buenos números. Tengamos en cuenta que en general el semestre pasado fue el de mayor crecimiento, el segundo semestre del 2020 muy influenciado por el COVID, tuvo crecimientos altísimos del 29% en venta y 24% en arriendo. Recordarles nuevamente una vez más que estamos haciendo la comparación versus el promedio de los 4 semestres anteriores, ¿sí? Ahí para mencionar lo que es muy positivo, a pesar del incremento desproporcionado de todo lo que fue búsquedas segundo semestre del año pasado, tuvimos muy buenos números este año que nos entusiasman un montón. Así que como pueden ver, a nivel nacional volvimos a crecer. Y ya para contarles y empezar a mencionar las primeras tendencias, en líneas generales, el comportamiento de búsquedas de apartamentos, casas y venta, apartamentos, casas y apartaestudios, tanto en venta como en arriendo, se viene comportando de la misma manera el primer semestre del 2021 de lo que se comportó los 4 semestres anteriores. Sin embargo, para destacar el crecimiento de apartamentos en venta, de apartaestudios en venta y en arriendo, empezando ya a consolidar esa tendencia de los hogares unifamiliares, ¿sí? En ventas sigue teniendo una participación muy baja, tan solo el 2% de las búsquedas, no así en arriendo, donde ya alcanza el 13% de la participación en las búsquedas a nivel nacional. Bien. Yendo directamente a Cali. Muy bien. Lo que podemos mencionar en Cali es, como pueden ver ahí, crecimos 15% en arriendo, 5% en venta, más de 300.000 búsquedas y 1.1 millones de búsquedas en venta y arriendo respectivamente. Bastante interesante. En Cali, para que tengan en cuenta, las 4, tenemos a la ciudad de núcleo, por supuesto, Cali, después tenemos 3 aglomeraciones puntuales, Jamundí, Jumbo y Palmira, ¿sí? Y contarles que es muy importante el crecimiento porque a pesar del golpe de las protestas y algunas de las crisis que hemos tenido en el primer semestre del 2021, conseguimos crecer, por eso el crecimiento es un poquito más moderado, pero es muy importante que hayamos podido crecer como sea, más allá de esto, ¿no? Vamos a la parte de arriendo, el 15% de crecimiento, si lo aperturamos entre Cali y municipios aledaños, realmente Cali crece 15%, los municipios aledaños crecen hasta 22%, ¿sí? En cuanto a las ventas, 5% se abre, entre 10% de crecimiento en ventas para municipios aledaños y 4% se abre realmente en la ciudad núcleo. Ahora vamos a ver un poco qué fue eso, pero se da por supuesto por el crecimiento de la búsqueda de casas en los municipios
aledaños. En cuanto a las ventas, puntualmente la apertura se da 7% crecen los apartamentos, la búsqueda de apartamentos en venta, 2% la búsqueda de apartamentos en casas, 2% crece la búsqueda de casas en venta y 10% crece la búsqueda de apart estudios, ¿sí? Bastante interesante. En arriendo los crecimientos son bastante mejores, 19% crecen los apartamentos en arriendo y 11% apart estudios, 6% para las casas. Bien, siguiendo con Pereira. Pereira mantiene un crecimiento versus el promedio de los semestres anteriores del 30% básicamente versus, un crecimiento promedio de 12% y 11% respectivamente en arriendo y venta. Como pueden ver, hemos tenido un crecimiento muy, muy sólido desde el segundo semestre del 2019. Si vemos este semestre crece aproximadamente 30% las búsquedas versus el segundo semestre del 2019 y el semestre pasado, y muy influenciado por el COVID, creció hasta 40% versus el segundo semestre del 2019. Muy interesante el crecimiento que viene teniendo esta aglomeración. Si hacemos la apertura en arriendo, 14% crecen las búsquedas en arriendo de los municipios aledaños, 11% crecen las búsquedas en la ciudad, y en cuanto a venta, crecen 16% en municipios aledaños y 10% en la ciudad. Contarles, que debería haberlo hecho al principio, aquí tenemos a Pereira y luego tenemos a Dos Quebradas y a Santa Rosa de Caudal, ¿sí? Voy un poco rápido ya que nos tocan un montón de información. Bien, sigamos. Búsquedas en venta en aglomeraciones versus semestres anteriores. Un poco lo que les contaba. En Cali tenemos 10% y 4% en municipios aledaños y ciudad núcleo. Y en Pereira 16 y 10% en venta. Esto es un poco lo que les comenté recién. Y en Pereira tenemos 14 y 11 para lo que es arriendo y 22 y 15 respectivamente municipios aledaños y ciudades núcleo en Cali, ¿sí? Poco muy interesante, como pueden ver, que generalmente la dinámica se da de que en municipios aledaños se crece mucho más que en la ciudad núcleo, con la excepción grande de Cartagena, que esto es bastante interesante. Una dinámica similar se da para la parte en venta, simplemente en venta en Cartagena también crece más en municipios aledaños que en ciudad. Bien. Muy interesante esto que les quiero mostrar ahora, es un poco la apertura por ciudades núcleo y por municipios aledaños en cuanto a la participación de cada uno en la participación del tipo de operación y del tipo de inmueble buscado, ¿sí? Si ven el primero de mano izquierda, pueden ver que Bogotá creció 16% de las búsquedas en apartamentos, con una participación del 70% a nivel nacional. Recordemos que Bogotá son 14 municipios y más de 9 millones de habitantes, es top 5 de América Latina. Por eso vemos ahí el porcentaje. En general, la aglomeración Cali crece 7%, representa el 9% del país, ¿sí? En cuanto a casas, la aglomeración Cali crece 2%, representa el 15% del país, y en cuanto a apartaestudios, crece 10%, representando el 6% del país, ¿sí? Pereira figura aquí con un crecimiento muy grande en cuanto a casas, 7%, pero representa apenas el 3%. Por supuesto, esto se da dado que la población que tenemos ahí es mucho menor, ¿no? Bien, si seguimos para la parte de arriendo, lo que tenemos bastante interesante, 19% crece en Cali, en la ciudad núcleo, de Cali, representando 9% del país, ¿sí? En cuanto a casas, Cali crece 6%, representando el 21% del país, y aparta estudios crece 11%, representando 15% del país. Nuevamente la tendencia que empezamos a ver acá, bastante interesante. En cuanto a la búsqueda de casas en la ciudad núcleo de Pereira, cae 1% versus el promedio de los 4 semestres anteriores, aún representa el 4% a nivel país, ¿sí? Y ahora vamos un poquito más a lo que es por ahí más jugoso, lo que realmente nos entusiasma mucho de esto es poder hablar y contar de los municipios aledaños, que es algo que generalmente no se hace, entonces es bastante bueno. Entonces ahí, si empezamos por arriba, a la izquierda es el top 5 de los municipios con mayor participación en apartamentos en venta, ¿sí? Ahí podemos ver que tenemos crecimientos bastante interesantes y tenemos a Envigado y Florida
Blanca como uno de los que crecen más. A la derecha tenemos el top 5 municipios que crecen más. Ahí tenemos a Jumbo, creció 116% la búsqueda de apartamentos en venta este semestre versus el promedio de los 4 semestres anteriores. Muy interesante cómo se empieza a dar esta tendencia similar. Santa Rosa de Cabal, 74%, representando el 0.4% del país. Si vamos hacia abajo, podemos ver que los apartamentos en arriendo en los 5 principales municipios del país, fuera de las ciudades núcleo, tuvieron un crecimiento bastante interesante. Nuevamente de mano derecha aparece Jumbo, 70% crecen las búsquedas de apartamentos en arriendo en Jumbo, representando el 0.2% del país. ¿Sí? Vamos a continuar. En cuanto a casas en venta y casas en arriendo, nuevamente podemos ver por la izquierda arriba, Chía es el municipio más importante en cuanto a crecimiento de casas en venta, igual que lo fue el semestre pasado, una participación de 21% a nivel país. Jamundí tiene un crecimiento muy sólido, 23%, representando el 5% del país también. Y cuando vamos del lado derecho, vemos ahí los municipios que más crecen. Caldas crece el 56%, representando el 0.1%. Nuevamente vemos cómo se empiezan a consolidar estas tendencias de búsqueda de vida fuera de la ciudad núcleo, ¿no? Vemos el impacto que tuvo el COVID y ese efecto tan duradero que está teniendo y las búsquedas para poder salir. Y lo vamos a ver todavía mejor abajo, cuando vemos que nuevamente casas en arriendo, Jamundí vuelve a estar ahí en el top 5 en cuanto a participación del país, 5%. Y si vamos a la derecha, nuevamente Jumbo, 40% de crecimiento versus los semestres anteriores en búsqueda de casas en arriendo, y Jamundí también ahí. Eso que nos parece realmente interesante. Entonces, empezamos a ver cómo se consolidan las tendencias a nivel país, de que realmente vamos a ver un poquito de qué es lo que realmente pasa y qué es donde está buscando la gente inmueble, ¿no? Ahora Diego en unos minutos nos va a contar cómo se contrapone esto a la oferta que hay. Mucha gente busca en Jumbo. ¿Hay inmuebles en Jumbo? ¿Se ofertan inmuebles ahí? Eso es lo que nos va a contar Diego ahora, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más y yo voy a ir a la parte de las conclusiones para dejar un poquito más lugar. Aparta estudios. Como les contaba, una de las tendencias nuevamente se comporta de manera más o menos similar a lo que ocurre en apartamentos. El top 5 con Chía, Sabaneta, Florida Blanca, Envigado y Bello, pero el top 5 municipios con mayor variación vemos varios nuevos. Nuevamente aparece Santa Rosa de Cabal creciendo 143%, pero también aparece Palmira, 161%, un crecimiento muy sólido, representando ya el 0.3% de las búsquedas del país. Arriba de todo tenemos a Soledad, bastante impresionante el crecimiento que tuvo. Realmente Barranquilla y Bucaramanga han sido las dos aglomeraciones con mayor impacto que hemos visto. Así que bastante impresionante. En cuanto a lo que es arriendo, nuevamente tenemos a Chía, Florida Blanca y Envigado, pero aparece Itagüí. Y en cuanto a los top 5 municipios con mayor variación, Jamundí aparece ahí realmente bastante impresionante, creciendo muchísimo, 228. Entonces vemos como si una participación es baja en cuanto a lo que es a nivel país, los crecimientos son tan grandes que claramente no podemos dejarlos pasar, ¿no? Hay tendencias y realmente la gente está yendo hacia allá. Bien, estas son simplemente unas conclusiones a nivel general. Para mí lo más importante para contar es que las búsquedas este semestre en nuestro portal fincarraíz.com.co crecieron en más de 16 millones versus el promedio de los semestres anteriores. Eso es un 13%, esto a pesar del boom de búsquedas que tuvimos en la segunda mitad del año pasado. Así que bastante bueno. Contarles que las búsquedas cuando las aperturamos entre venta y arriendo crecieron 12% en venta, 14% en arriendo. Y luego tenemos, cuando abrimos por tipo de inmueble, tenemos ahí 16% en apartamentos, 6% en casas y 9% en apartaestudios, ¿sí?
bastante interesante. Abajo vamos a hablar de algunas ciudades y municipios puntuales. Bucaramanga fue el que creció más, realmente bastante impresionante el crecimiento, 31% en inmuebles en venta y 19% en inmuebles en arriendo. Realmente Bucaramanga con un crecimiento muy sólido. Y por la derecha, ahí vamos a mencionar el caso de Puerto Colombia. Puerto Colombia sí, que creció 168%. Realmente muy interesante. Perdón, 168% en... perdón, 168% fue el que crece más. Y Chía nuevamente ahí apareciendo lo que es apartamentos en venta también, o casas en venta, perdón, con un crecimiento realmente espectacular, ¿sí? Bien, eso es un poco la primera parte. Nuevamente, disculpas, vamos un poco rápido. El informe se los vamos a hacer llegar y lo van a poder mirar de manera completa, pero quiero dejar lugar a la parte de la oferta, que me parece bastante interesante, y dejar lugar a las preguntas luego, ¿sí? Así que vamos con vos, Diego. Perfecto, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Diego. Vale. Bueno, bien, buenos días a todas y todos, al auditorio que en este momento nos está escuchando, que está viendo, digamos, algunos elementos preliminares relacionados con el ejercicio que hemos venido desarrollando, como bien lo indicaba el doctor Martín, desde hace ya más de 3 años, en el que anualmente, en el marco de pues, esfuerzos que se desarrollan entre la unidad de catastro Bogotá y Finca Raíz, pues conllevan a que diferentes tipos de usuarios, estamos hablando aquí inversionistas del sector inmobiliario, estamos hablando aquí de académicos, estamos hablando aquí también de ciudadanos interesados en adquirir vivienda o tomar un arriendo o en ofrecer un inmueble, y por supuesto los hacedores de política pública, que esta información pues es determinante para poder establecer hacia dónde es que va el mercado inmobiliario. Entonces, como muy bien lo exponía Martín al inicio de esta presentación, nos concentramos en 7 de las 8 principales aglomeraciones urbanas del país, básicamente analizando una ciudad núcleo y municipios aledaños, en el marco también de algo que pues se viene impulsando desde en la última década a nivel nacional, y es el Sistema Nacional de Ciudades, en el que básicamente se hacen esfuerzos en términos de diagnóstico y de ordenamiento para potenciar esas sinergias que se presentan entre ciudades núcleos, ciudades con un comportamiento importante en términos de su dinámica económica, en términos de su dinámica urbana, de su dinámica laboral, y pues los municipios aledaños. Entonces, pues en tiempos de pandemia más que pertinente analizar qué ha venido pasando en estas ciudades, en estas aglomeraciones, que también, como ya lo expuso el doctor Martín, pues básicamente concentran buena parte no solamente de la dinámica inmobiliaria del país, sino también van a representar importantes cifras relacionadas pues con la presencia de población importante, agentes que demandan y ofrecen viviendas. Entonces, pues bueno, ya vamos a proceder a avanzar, ya vimos la parte de la demanda, vamos a ver qué ha pasado tanto en Cali y esos municipios aledaños y en Pereira y esos municipios aledaños en relación al mercado de la vivienda, particularmente pues ahora viendo en qué está, cómo se ha venido comportando la oferta. Entonces, básicamente 3 elementos o 3 perspectivas aquí a partir de las cuales vamos a abordar este ejercicio. Primero vamos a establecer los resultados por aglomeraciones, en este caso la aglomeración Cali, la aglomeración Pereira. Vamos a ver cómo se han comportado estas aglomeraciones en relación al resto del país y algunas conclusiones generales. No obstante, nuevamente, pues invitarlos a que el día de mañana conozcan el estudio, que estén pendientes de la rueda de prensa en la que se va a hacer pues una presentación ya más general del estudio con todas las aglomeraciones que se presentaron hace unos minutos. Entonces, ya resultados por aglomeraciones.
Vamos a arrancar con la aglomeración Cali. Entonces, antes de, ya me voy a devolver, entonces aclarar aquí, o recordar mejor, que para el ejercicio de Cali, ¿qué estudiamos? Entonces, para el ejercicio de Cali estudiamos la aglomeración Cali, ¿qué termina siendo? Pues termina siendo Cali más 3 municipios que son Jamundí, Palmira y Yumbo. Si bien Palmira no está en el marco del sistema de ciudades a nivel nacional como una aglomeración, como un municipio aledaño a Cali, está, digamos, más como un municipio, está en el sistema de ciudades, pero como un municipio aparte. Para efectos de este ejercicio nos parecía importante, en el caso de la dinámica del Valle del Cauca, entender pues el comportamiento de estos 4 municipios, teniendo en cuenta un elemento adicional, y es que metodológicamente nosotros abordábamos o decidimos tomar la decisión de abordar aquellos municipios en los que la oferta inmobiliaria representara al menos el 1% del total de inmuebles de la ciudad, para pues tener realmente un ejercicio a partir del cual poder realizar análisis que nos permitieran pues tener unos datos mucho más confiables. Entonces ese fue uno de los criterios que se estableció para la realización de ese ejercicio, y por eso algunas cosas, por eso se excluyeron algunos municipios que normalmente en el estudio ustedes van a ver tendrían que ser parte de esa aglomeración. Entonces cuando vean el estudio, ¿por qué no están? Pues sencillamente no están porque no teníamos una información significativa y una dinámica inmobiliaria que nos permitiera llegar a conclusiones relevantes. Entonces, aglomeración Cali, tenemos Jamundí, tenemos Palmira y tenemos Yumbo. Entonces, viendo esos 4 municipios en su conjunto, ¿qué tenemos en el caso de las ofertas, tanto para ventas como para arriendo? Entonces, al costado izquierdo de la presentación, ustedes van a ver en la parte superior izquierda lo que ha venido sucediendo desde el primer semestre del 2019 hasta el primer semestre del 2021 en términos de la oferta en ventas, y al costado derecho superior, entonces, lo que ha pasado en términos de oferta de arriendo, y abajo, a la izquierda, pues vamos a encontrar la evolución en términos de precios para toda la aglomeración en venta, y a la derecha todo lo que ha venido pasando en términos de oferta para arriendos. Entonces ya entendiendo la estructura de esta diapositiva, ¿qué tenemos? Si vemos el caso de las ofertas en venta, nosotros, bueno, antes de avanzar también, otra precisión respecto a lo metodológico respecto a la oferta, es que hicimos los análisis semestrales y no anuales, porque, bueno, pues teníamos la información con corte del primer semestre del 2021, pero adicionalmente, ya lo vamos a ver precisamente en esta diapositiva, el confinamiento el año pasado, en medio del COVID, particularmente afectó el primer semestre, y de hecho, si uno hiciera un análisis por trimestres, va a afectar particularmente la dinámica inmobiliaria en el segundo trimestre, en los meses de abril, mayo y junio. Entonces, nos parece importante hacer como ese análisis también comparativo en términos semestrales y mirar tendencias, ¿no? Para, pues, evidenciar lo que ha venido sucediendo. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos? Nosotros veníamos en el segundo semestre del 2019 de tener un crecimiento en las ofertas de la aglomeración de Cali del 4%. Piensen ustedes que en el primer semestre del 2020, entonces ya en pandemia, esa reducción de las ofertas cayeron un 28%, es decir, ante un escenario de incertidumbre, y esa es una tendencia general, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, quienes estaban ofreciendo vivienda, ya bien sea para arriendo o para alquiler, prefirieron ser conservadores y esperar a ver cómo se comportaba el mercado. Y va a ser también muy interesante lo siguiente, voy advirtiendo ya algunos resultados que vamos a ver más adelante. En términos generales y particularmente en la venta, la reducción de la oferta no estuvo correlacionada con una reducción de los precios. Nosotros vamos a encontrar tanto para la aglomeración Cali, para la aglomeración Pereira, para los municipios aledaños y en general, con algunas excepciones, la tendencia general
en el ejercicio que hicimos es que se contrae la oferta en el segundo semestre, pero no así los precios. Lo que termina pasando con los precios es que dichos precios desaceleran su crecimiento, siguen creciendo, pero no a la misma velocidad con la que lo venían haciendo. Entonces, una decisión, entre otras cosas, porque recordemos nosotros que uno de los consejos que hacían en diferentes escenarios expertos en finanzas personales y expertos en temas de inversión era que precisamente invertir en este tipo de activos relacionados con el mercado inmobiliario permitían constituir un activo de reserva en el marco de un escenario de incertidumbre. Es decir, en el largo plazo nosotros sabemos siempre que la tendencia del mercado inmobiliario es al alza, entonces era un buen activo en medio de incertidumbre y por eso, pese a esa caída de la oferta en el primer semestre del 2020, particularmente en el segundo trimestre, eso no nos va a afectar precios. Ya para el segundo semestre, fíjense ustedes que la oferta creció 46%, para el caso de la aglomeración Cali. Pues esto es súper atípico en relación al comportamiento del mercado. Y finalmente para este primer semestre del 2021, la oferta cayó en un 7%. Entonces alguien diría, bueno, ¿y eso cómo así que por un lado nos están diciendo que en el primer semestre del 2020 cayó por la pandemia y ahorita estamos en recuperación, los precios no han caído y se está contrayendo la oferta? Claro, esto tiene que ver, entre otras, la oferta, ¿por qué puede caer? Pues la oferta puede caer por dos razones. O porque quienes quieren ofrecer vivienda en un escenario de incertidumbre dicen, yo espero a ver qué pasa con los precios, que fue la situación del año pasado. O, de otro lado, porque tenemos tal absorción en el mercado, segundo semestre del 2020, ¿cierto? Ya en un escenario de menos incertidumbre. Entonces, se incrementa la demanda, como ya lo mostraba muy bien Martín, y entonces en ese orden de ideas, pues la dinámica de crecimiento para el primer semestre del 2021 no va a ser tan alta. Pero además esto me está explicando otro fenómeno, y es que como fue tanta la oferta, o ese crecimiento, esa recuperación en el segundo semestre del 2020, en términos generales, pues digamos, los crecimientos que se van a reportar de aquí en adelante, pues no van a ser tan pronunciados. Bien, eso en el caso de la venta. En el caso del arriendo, entonces veníamos de un crecimiento en el segundo semestre del 2019 del 17% en las ofertas, hubo una caída del 21% en el primer semestre del 2021, una recuperación también del 46% en el segundo semestre del 2020 y una caída del 13%. Eso en el caso de la oferta. Tengamos en cuenta también otro paréntesis, pero que me va sirviendo para quienes están también mucho más pendientes de Pereira, porque son tendencias generales aquí, y es que tengamos en cuenta cuál es el segmento de personas que publican, que ofrecen vivienda en una plataforma como lo es Finca Raíz, y quienes demandan o quienes son usuarios de este tipo de plataformas. Entonces, particularmente nosotros hay un segmento de estratificación, de estratos, particularmente concentrado en los estratos 3, 4, 5, ¿cierto? También por un tema cultural, de acceso a las tecnologías de la información. Bueno, muchas cosas explican esto, posturas pues mucho menos conservadoras frente al tema tecnológico. Y en ese orden de ideas, pues entonces señalar que aquí, tanto ese análisis de oferta como de precios, está más concentrado en ese segmento socioeconómico medio alto, sin que eso no implique que por supuesto aquí no tengamos involucrados elementos de estratos 1 y 2 a nivel nacional, pero pues hay una tendencia cultural mucho más marcada en términos de no utilizar este tipo de plataformas en esos estratos, sin que, insisto en esto, no significa que no se utilice. Entonces, ya eso en términos de la oferta, aquí estamos entendiendo la oferta en razón de pues la utilización de medios digitales, claramente, pero que nos muestra qué está pasando en términos generales con el mercado. Y bueno, entonces ya vamos a ver el tema de precios. Fíjense ustedes que tanto en el caso de la oferta en ventas, de 2019-1 a 2021, cuando analizamos el promedio por metro cuadrado en millones de pesos, en esta aglomeración pues hemos tenido una tendencia al alza.
pasando de 2.34 millones de pesos, 2.340.000 pesos, a 2.820.000 pesos en promedio el valor del metro cuadrado para la aglomeración Cali. Por supuesto que esta tendencia o este promedio lo jalona Cali como ciudad núcleo, donde el valor del metro cuadrado gira alrededor del 2.92 millones de pesos, 2.920.000, mientras que en los municipios aledaños dicho valor del metro cuadrado es de 2.150.000. En general, pues tenemos crecimientos. Y fíjense ustedes que en el caso del arriendo, y esta también va a ser una tendencia muy marcada, tanto la desaceleración en términos de oferta, de precio en oferta, en el caso de los arriendos se desacelera más respecto a la venta, digamos, eso es lo que encontramos para este caso. Fíjense ustedes que, tenemos mayores desaceleraciones, ¿cierto? Tenemos mayores desaceleraciones, es decir, crece más, como adicionalmente vamos a ver en términos generales que en aquellos segmentos donde se presentaron variaciones negativas, pues esas variaciones negativas en precios particularmente estuvieron marcados en el arriendo. Es decir, la pandemia va a afectar más el precio en arriendos que el precio en ventas. Es decir, en últimas, la conclusión acá es que las tasas de renta, en el caso de los arriendos, va a ser, las tasas de renta, cuando comparamos precio de venta y precio de arriendo, van a disminuir porque pues hay un menor crecimiento, una mayor desaceleración del crecimiento en el caso del arriendo, e incluso en algunos casos vamos a tener valores negativos. Acá de hecho pues ya había un comportamiento aquí que nos llamó la atención, teníamos ya una caída de la tasa de renta y por ende el valor del arriendo, si lo medimos por metro cuadrado, que estuvo alrededor de los 13.600 pesos en el 2019-2, pero pues finalmente la tendencia en general es creciente. Hoy el arriendo en general, valor del metro cuadrado para la aglomeración Cali está en 14.672 pesos, en la ciudad núcleo 14.965 y en los municipios aledaños 14.469, que marcan las diferencias respecto a el mercado inmobiliario Cali y ciudad núcleo. Ya las próximas, para que no se me preocupen, sé que nos hemos concentrado en esta, pero esta diapositiva me sirvió para explicar muchas cosas en términos metodológicos. Entonces, ya cuando nosotros vemos el comportamiento en los municipios aledaños, comparándolo con Cali, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, al costado izquierdo siempre las ventas, costado derecho arriendo. Entonces, en el caso de las ventas, en términos generales, pues decir varias cosas. En el caso de Cali, mientras la oferta en venta representa el 62% y la de las casas un 36%. Esto pues no da 100% porque aquí también está el tema de los aparta estudios. Bueno, en el caso de resto de municipios aledaños tenemos lo contrario. Es decir, mientras en Cali es predominante la propiedad horizontal en términos de las ofertas, en el caso de Jamundí, Palmira y Jumbo, la predominancia en ofertas pues es en casas, que tiene que ver pues con la misma estructura urbanística allí. Predominancias de estrato 4 en el caso de Cali y Jamundí en términos de las ofertas, y de estratos 3 y 2 en Palmira y Jumbo estrato 3. En términos de precios, entonces, en términos generales, después de Cali tenemos a Jamundí con un valor, para el caso de los apartamentos, valor del metro cuadrado de 2.92 millones de pesos en promedio, casas 2.52 millones. En el caso de Palmira, que es donde encontramos los valores más bajos, en el caso de tanto apartamentos como casas, tenemos valores de metro cuadrado de 2.29 millones de pesos promedio y de 1.34 millones para las casas. 2.39 en el caso de apartamentos, ya lo habíamos dicho, y Jumbo con 2.7 millones para apartamentos y 1.7 para casas. Entonces, en términos generales, en relación a la dinámica inmobiliaria por venta, entonces tenemos que primero está Cali, sigue Jamundí, Jumbo y en último Palmira en relación a esas tendencias de precios. Y un comportamiento similar, pues vamos a tener en el caso de los arriendos. Fíjense ustedes que en el caso de Jumbo, por ejemplo, no teníamos cifras representativas para hacer análisis de casas, por eso no se incluyeron en este ejercicio.
Y pues en términos generales tenemos un valor del metro cuadrado superior en Cali, nuevamente, como ya lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, 14.500 pesos en promedio, seguido de Jumbo para el caso de apartamentos, 4.800 pesos. Posteriormente tenemos Jamundí, 11.900 pesos para apartamento, y terminamos con Cali con 9.627 pesos. Y las áreas promedio que están siendo ofertadas, pues las encontramos en el último renglón, digamos, el área predominante, cuando nosotros pues hacemos, digamos, análisis promedio, pues claramente aquí, y ese es un factor que nosotros vamos a tener con la pandemia, esto va a incidir mucho ya por el lado de la demanda, y eso me termina pegando en precios ante una situación en que las personas están buscando pues predios con área mucho más grande. Acá están los precios pues por estratos, ya para la aglomeración Cali, solamente pudimos hacer los análisis por estratificación en el caso de la ciudad núcleo, o sea de Cali, no, aquí no están incluidos los municipios aledaños, y en términos generales, pues tanto para apartamentos, casas y apartaestudios, se marca la tendencia que ya mostrábamos por un lado en todos los estratos al alza, pero por otro lado, pues señalar que así como sucede a nivel nacional, pues tenemos los valores más altos de valor de metro cuadrado en el caso de los apartaestudios, que si bien se ven resentidos en términos de la demanda en el contexto de la pandemia, pues en términos generales sus precios no están presentando caídas. Bien, eso para el caso de Cali. Entonces vamos a hablar ahora de Pereira. En el caso de la aglomeración Pereira, nosotros tenemos que los 3 municipios que se analizaron, pues fueron Pereira como ciudad núcleo, ¿cierto? Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal, que en general tienen pues la dinámica inmobiliaria más significativa cuando pues miramos esas sinergias que se presentan regionalmente. ¿Qué tenemos entonces para el caso de la aglomeración Pereira? Las mismas tendencias que veíamos para la aglomeración Cali. Entonces, en términos, ¿cuáles son esas tendencias? Un resentimiento de la oferta en el primer semestre del 2020, en el caso de las ventas, una caída del 31% para el primer semestre del 2020, y una caída del 20% en el caso de arriendo para el primer semestre del 2020. De resto, pues tuvimos posteriormente una recuperación del 43% en el caso de las ventas, de 16% en el caso de los arriendos, y adicionalmente, pues nuevas tendencias al alza en términos de la oferta, tanto en el primer semestre del 2021 para la oferta como para el arriendo, con incrementos del 6 y el 8% respectivamente. Importante entonces aquí destacar también otra cosa, y es, claro, uno ve, yo les estaba diciendo, lo que menos se afectaron fueron los precios en venta. Crecen, pero hubo esa aceleración, pero esa aceleración fue menor en venta. Y además, las caídas en términos de la oferta de ventas fueron más fuertes, de ofertas, perdón, fueron más fuertes en venta que en arriendo, porque claro, quizás es más sencillo para una persona renegociar en medio de una situación de incertidumbre el tema del arriendo, pero no así como el de venta, donde pues la renuncia en términos de los recursos es más alta. Digamos que los arriendos pueden, finalmente el propietario sigue teniendo, valga la redundancia, la propiedad pues de dicho inmueble. Ahora bien, en términos de precios, entonces tenemos valores menores a Cali, pero muy cercanos. Como aglomeración, el valor, cerramos el primer semestre del 2021 con un valor promedio de 2,71 millones. En el caso de Pereira, valor de metro cuadrado 2,82 millones frente a 2,36 millones de los municipios aledaños, es decir, Dos Quebradas y Santa Rosa. Y en el caso del arriendo, valor del metro cuadrado, arrancamos 2019 uno con 2.719 pesos y cerramos con 14.956 pesos, siendo más alto Pereira con 15.664 y los municipios aledaños con 12.632 el valor del metro cuadrado. Entonces, interesante allí ver cómo esas diferencias entre la aglomeración Cali y la aglomeración Pereira
no son tan altas como algunas personas podrían llegar a intuir. Hay una dinámica interesante en términos de comportamientos que nos marcan, pues ya incluso esas tendencias ya no regionales, sino un poco más macro-regionales. Ya si nosotros vemos para poder ver qué ha pasado de esas aglomeraciones respecto al resto del país y poder abrir la ronda de preguntas, entonces rápidamente tenemos que Pereira, en términos generales, pues tiene una predominancia de apartamentos, 53% respecto a casas, esto en las ofertas del 44%, y tanto en Dos Quebradas como en Santa Rosa de Cabal, en términos de las ofertas en plataformas inmobiliarias. Esto no quiere particularmente, pues en este caso, finca raíz, ¿cierto? No así, esto no así en términos, pues, de la estructura urbanística, sino en términos del comportamiento de la oferta, insisto, pues marca, tanto para el caso de Dos Quebradas como Santa Rosa de Cabal, casi que un 50%, 50-50 entre casas y apartamentos, una predominancia de ofertas de estratos 3 y 4, y en términos generales, entonces, tenemos mientras en Pereira los apartamentos y las casas giran el valor del metro cuadrado entre 2.63 millones y 2.38 millones, dependiendo apartamentos, primer caso, segundo caso, casas. Le sigue, pues, Dos Quebradas con... bueno, de hecho, aquí un tema interesante es que para los apartamentos, en el caso de Dos Quebradas, encontramos incluso valores de metro cuadrado promedio más altos respecto a Pereira. Lo que jalona realmente a Pereira en términos de los valores es el tema de las casas. Claro, las casas que ofrecen en general me ofrecen mayor área y pues estando, digamos, en la ciudad núcleo ofrecen ventajas en términos de distancias, en términos de dinámicas laborales, etcétera. Y finalmente Santa Rosa de Cabal pues sí tiene los valores más bajos, tanto en apartamentos como en casas, alrededor de 2.14 millones el valor del metro cuadrado en apartamentos y 1.66 en el caso de las casas. Y en los arriendos, pues tenemos tendencias similares. Fíjense ustedes que el valor del metro cuadrado de arriendos en Dos Quebradas termina siendo más alto que en Pereira, 15.000 pesos respecto a 2.865 pesos el valor del metro cuadrado, y los valores más bajos nuevamente los tenemos en Santa Rosa de Cabal. Esto está por estratos, también solamente para la ciudad núcleo, no me voy a detener aquí, simplemente pues evidencia lo que ya habíamos planteado, pues ustedes van a poder ver allí los valores segmentados para cada uno de los estratos. Entonces, ahora sí, para ir cerrando, vamos a presentar dos diapositivas y las conclusiones que nos muestran cómo se comportan Cali y Pereira respecto al resto del país, ¿sí? Entonces, Cali y Pereira respecto al resto del país en el caso de las ofertas. Entonces, después de Bogotá y Medellín, como era de esperar, pues Cali es el tercer mercado más importante, la aglomeración Cali, aquí es Cali, pero también esos municipios que hemos venido estudiando, pues representa la tercera más importante aglomeración en términos de dinámica de oferta, cerca de 31.510 ofertas para el primer semestre del 2021. Tenemos aquí entonces una cosa importante en términos generales, y es que fíjense ustedes que era lo que veíamos en una de las diapositivas, un crecimiento importante hacia el segundo semestre del 2019, pero pareciese que hubiese existido una absorción importante de oferta pues en ese último semestre, de tal suerte que pues ahorita tenemos menos ofertas incluso que durante el segundo semestre del año pasado. Sin embargo, pues termina estando muy por debajo de Medellín y de Bogotá, de la aglomeración Medellín y la aglomeración Bogotá, representa apenas la tercera parte de las ofertas totales de Medellín, apenas la cuarta parte, menos de la cuarta parte de las ofertas de Bogotá y sus municipios aledaños. Y en sexto lugar tenemos a Pereira con un comportamiento muy simétrico a través del tiempo. Mayor volumen de ofertas de Pereira respecto a Cartagena. Creo que este no es un dato menor y es pues bastante importante ubicarlo. Ya entonces, frente al precio de venta, de los precios de venta en el primer semestre del 2021, lo que decíamos ahora,
un comportamiento muy similar, valor de metro cuadrado en la ciudad núcleo de 2.92 en Cali, 2.82 en Pereira. En los municipios aledaños, 2,15 millones en el caso de Cali, 2.36 en los municipios aledaños de Pereira, esto jalonado por Dos Quebradas, o sea que esto muestra un comportamiento interesante en términos de esa dinámica inmobiliaria para el caso de Dos Quebradas, que supera el valor del metro cuadrado de los municipios aledaños a Cali o de esa aglomeración Cali. Este dato pues es, digamos, muy revelador en términos de ese crecimiento que tenemos en el eje cafetero. Y pues señalar que además de esto, en relación a sus valores del metro cuadrado, pues Cali y Pereira presentan los valores más pequeños en relación, pero muy cercanos, en relación al resto de la cuarta y quinta aglomeración, que son Bucaramanga y Barranquilla. Y dicho comportamiento, pues también lo vamos a tener en términos de los arriendos, la sexta y la séptima aglomeración dentro de las 8 principales. Recuerden que nosotros excluimos la aglomeración Cúcuta para poder hacer aquí un análisis del eje cafetero. Fijémonos aquí que los valores del arriendo en la aglomeración Pereira en general son más altos que los de Cali, 15.000 pesos respecto a 14.900 en el caso de Cali, y en los municipios aledaños 12.000 respecto a 11.469. Ya entonces, en términos de las conclusiones, vamos cerrando diciendo pues que en Colombia las aglomeraciones urbanas pues tienen diferencias importantes en términos de composición, escala y comportamiento de la vivienda. Todas las aglomeraciones fueron afectadas por la crisis sanitaria, particularmente pues en el primer semestre del 2019. Sin embargo, pues recuperación ya desde el segundo semestre del 2019, no hubo una afectación general de los precios como normalmente se suele plantear en el sentido común. Hubo sí desaceleración, pero nunca caída, a excepción de las ofertas en arriendo. Y pues bien, el crecimiento de la oferta en el primer semestre del 2021 obedeció particularmente a la oferta de apartamentos, y eso, digamos, a nivel nacional estuvo jalonado por Bogotá y Medellín. Eso es, pues, todo lo que les teníamos preparados. Muchísimas gracias. Como lo decía Martín, hicimos aquí un esfuerzo muy grande por presentar toda una cantidad de información que ustedes van a conocer con más detalle en el estudio para saber qué está pasando en su región y qué está pasando en su región respecto al resto del país. Bueno, Diego, muchas gracias por esta presentación. Vamos a dar paso a las preguntas. Recuerden, a todos nuestros queridos amigos pueden dejar las preguntas a través del chat. Alexandra Ochoa nos pregunta si vamos a analizar la costa. Para quienes acabaron de llegar, es muy importante recordarles que ahorita comenzamos con este webinar analizando las ciudades de Pereira y Cali y municipios aledaños. Tendremos un webinar ahorita a las 10 de la mañana para analizar Santander y 2 ciudades de la región Caribe, que son Barranquilla y Cartagena. Si ustedes desean entrar al siguiente webinar, pueden pedirle a su ejecutivo comercial el link. Si no están inscritos, si están inscritos, les llegará, por supuesto, el link. Por otro lado, antes de comenzar las preguntas y de toda esta gran información que nos dio Martín y Diego, quiero darle paso a Lilian antes de ir a las preguntas, porque vamos a hablar de algo muy especial que tenemos preparado para todos quienes están conectados hoy. Entonces, cuéntanos, Lilian, brevemente, ¿qué es esto que tenemos preparado? Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Y bueno, después de esta valiosísima información que ratifica las grandes oportunidades que tenemos en nuestro sector inmobiliario, por supuesto, nosotros en Afianza queremos apoyarlos, ¿sí? Queremos apoyarlos con una propuesta supremamente especial para todos los clientes inmobiliarios que se vinculen a Afianza durante el mes de noviembre, y que, ratificando también lo que hablábamos de nuestra transformación digital, queremos a ustedes entregarles estas soluciones y todas estas herramientas bondadosas para cerrar todos los negocios. Entonces, hablaremos desde estudios de riesgo completamente gratis para ustedes con nuestra plataforma de erradicación digital para inmuebles de vivienda solo con cédula y sin deudor solidario. Y además, la respuesta y análisis en tan solo un clic, una vez ingresada la información.
La plataforma de firma digital para ustedes también estará a su disposición, totalmente gratis su implementación y totalmente gratis todos los contratos, la firma de esos contratos que afiancen con nosotros. Una oficina virtual donde podrán autogestionar todas sus novedades en línea, ¿sí? Para que puedan radicar todas sus novedades en tiempo real. Meses gratis en facturación, desde 2 hasta 6 meses, garantía integral para todos sus contratos de arrendamiento y un maravilloso servicio de asistencia domiciliaria por 24 horas para sus arrendatarios. Tenemos la atención personalizada con una cuadrilla que pondremos exclusivamente para ustedes en comercial y en fidelización, bolsas de horas mensuales para atención jurídica en caso que requieran atenciones o de alta complejidad o consultas muy especializadas, academia para su equipo de trabajo y mucho más que estaremos muy gustosos de ampliarles en detalle. Contáctanos. Si quieres, Dani, presenta la siguiente slide. Contáctenos, por favor, déjenos saber sus datos, también por acá con el chat o contáctenos directamente y estaremos muy gustosos de atenderlos. Entonces, pues, Dani, esa es la oferta súper especial para todos los participantes del evento. Bueno, excelente. Gracias, Lilian. Repetirles, tenemos aquí los 3 contactos para que puedan hacerse acreedores a esta, si están interesados a esta oferta, con Julia Andrea, con Alexander Quintero y, por supuesto, contigo, Lilian. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a dar paso a las preguntas. Pero si ustedes quieren más información sobre Afianza, pueden escribirnos a través del chat o pueden escribir a través de su ejecutivo y vamos a canalizar esta información. Escribir directamente también aquí a todos los contactos que están apareciendo en pantalla. Bueno, ahora sí vamos a nuestra parte de preguntas. Muchas gracias, Lilian, por esta información y vamos a comenzar. Les pido a Diego y a Martín que podamos entrar en la sala nuevamente. Tenemos muchas preguntas. La primera que quiero hacerles, o la primera que nos hacen aquí, es Beatriz Alicia Álvarez. ¿Ese valor del precio del metro cuadrado, Diego, es un promedio general? No sé si Diego está con nosotros. Bueno, vamos a esperar. Hola. Hola. Sí, nos hacen esta pregunta, Diego, para ti, Beatriz Alicia Álvarez. ¿El valor del precio por metro cuadrado es un promedio general? Es un promedio general para las aglomeraciones. O sea, cada aglomeración, ahí ustedes vieron unos precios por aglomeración, ¿cierto? Unos precios por ciudad núcleo y unos precios por municipios aledaños. Entonces, son promedios generales en cada uno de esos segmentos y pues que se fueron agregando, así es. Sacamos para evitar problemas estadísticos, sacábamos valores atípicos, sacábamos cosas que nos parecían no estaban relacionadas con la tendencia general y que también muchas veces pues uno encuentra problemas de digitación de las personas cuando suben la información a las plataformas. Esto pues para quienes hacen acompañamiento también a las inmobiliarias que están aquí y que hacen acompañamiento a ese tipo de usuarios, creo que también vale la pena hacer esa invitación, ¿no? Y es muchos de los errores a veces en términos de esos de digitación, pues generan problemas en el mercado y en el caso de estos estudios, pues los sacamos para que no nos afectaran los promedios. Excelente, bueno. Nos hacen varias preguntas si vamos a tener la presentación. A quienes llegaron tarde les recuerdo, hoy estamos en un lanzamiento exclusivo para clientes aliados Finca Raíz, gente del sector de Finca Raíz, en todas las áreas, tanto privadas como distritales y gubernamentales. Ahorita a las 10 tenemos otro webinar para hablar de Santander y de la región Caribe. Mañana tendremos otro para hablar de Bogotá y Medellín y tendremos la rueda de prensa para lanzarlo. Después de mañana a partir de las 2 de la tarde les llegarán las presentaciones. Cuando lo lancemos a la prensa, ustedes podrán tener toda esta información en su correo si se inscribieron a la landing y si no, pueden entrar al blog.fincarraiz.com.co, estará para descargar. En Catastro también estará para descargar este informe. Bueno, nos hacen más preguntas aquí. Nos hacen una pregunta y es que las notarías en Cali en diciembre, o nos hacen más bien un comentario, estaban abarrotadas y había mucha dinámica. Entonces, eso nos lo dice Beatriz Alicia. Cristóbal Abril,
Cristóbal Abril nos pregunta si tendremos las presentaciones. Bueno, ya les contestamos un poquito que estarán mañana en el correo a partir de las 2 de la tarde. Nos dice Albanidia Castaño, esta pregunta para Diego Martín. Dos Quebradas, que es el municipio cercano a Pereira, ¿se podría definir como una ciudad dormitorio? No sé si Diego quieres comenzar. Dice Albanidia, ¿Dos Quebradas se podría definir como una ciudad dormitorio? Hay ahí bueno, yo particularmente creería que no, entre otras cosas, porque, y eso pasa mucho, digamos, quizás en las tres principales aglomeraciones de Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, de alguna forma se ha llegado a pensar eso en relación a los municipios aledaños, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuál ha sido la tendencia en los últimos años? La tendencia en los últimos años, en términos, inclusive teniendo en cuenta dinámicas sociopolíticas que se presentan dentro de los territorios, es que los encadenamientos productivos, las aglomeraciones ya de tipo incluso industrial, están empezando a desplazarse hacia afuera de las ciudades principales, y en ese orden de ideas esa lógica de ciudad dormitorio ya no es tal. Y adicionalmente, pues con el tema de la pandemia y el teletrabajo, aún, digamos, esto se hace mucho más evidente. De hecho, uno lo que encuentra es todo lo contrario, y es que en la medida en que la virtualidad llegó para quedarse, no en un 100%, porque eso va a ser, digamos, eso no es viable, pero sí en la medida en que la virtualidad va a ser más importante, y ante los valores que nosotros tenemos del suelo y de la vivienda en general Bueno, creo que se quedó congelado Diego mientras él vuelve. Hablamos, Martín, ¿qué te parece esta pregunta? Hablando un poquito de ciudades como Dos Quebradas muy cercanas a Pereira, ¿se vuelven dormitorios como en otros lugares como Bogotá, Chía? Diego, te perdimos, ya volviste. ¿Cierro la idea o...? Ciérrala, tranquila. Sí, entonces, bueno, la respuesta desde mi perspectiva es que no. La respuesta desde mi perspectiva es que no, porque además hay desarrollo industrial en el caso de Dos Quebradas. De hecho, hay desplazamientos de Pereira hacia Dos Quebradas también. Entonces, hoy cada vez son más borrosas esa idea de ciudades núcleo, de ciudades dormitorio y ciudades donde están concentradas las actividades económicas. Es decir, sí existen esas sinergias, pero estamos viendo entonces expansiones hacia afuera ante pues problemas también del suelo en las ciudades, y ese es el caso de Dos Quebradas. Excelente. No sé, Martín, ¿qué piensas? Si quieres agregar algo a esta idea. No te escuchamos. Ahí está, perdón. Sí, me parece que Diego lo resumió muy, muy bien. Habría que hacer un análisis un poquito más minucioso, puntual de cómo está ahí la situación, pero creo que es difícil decir que es una ciudad dormitorio, seguramente exista en algunos casos, pero la realidad es que necesite mucha más información como para poder agregar más. Habría que hacer un poco más de análisis puntual, podemos hacerlo y podemos volver con una respuesta. Ok, bueno, nos preguntan aquí Albanidia Castaño. En algunos análisis que se han realizado, se ha identificado que los municipios de Candelaria y Jamundí se caracterizan como municipios dormitorio, algo muy parecido a lo que nos preguntaban de Dos Quebradas. ¿Qué piensas, Diego, sobre Candelaria y Jamundí cercanos a Cali? Bien, pues digamos, el caso de Candelaria particularmente no lo conozco, ¿sí? En el caso de Jamundí, pues creo que con lo que ha sido la dinámica económica de los últimos años, insisto, yo creo que estas preguntas deben, la reflexión frente a esas preguntas las debemos hacer muy en el contexto de la pandemia, es decir, venían ciertas tendencias, como esto que se acaba de preguntar, en el caso del Valle, particularmente con las transformaciones económicas que se dan a inicios de los 90, y una oferta también de servicios importante, o unas actividades económicas que orbitan alrededor de los servicios con centro en Cali, ese tipo de cosas pasaban. Pero insisto, con el tema de la virtualidad, esto
esto está empezando a transformarse y eso, digamos que no hay que mirarlo como en términos absolutos, sino ver precisamente cómo está transformando esas realidades territoriales la pandemia, porque, repito nuevamente, al contrario, la gente está buscando ir hacia afuera porque va a haber facilidad de trabajar desde casa y el trabajar desde casa cambia ese concepto de ciudad dormitorio. Ok, excelente. Tenemos dos últimas preguntas, pero otra vez vuelvo a repetir a todos quienes nos están escribiendo en el chat que si tendremos esta presentación, sí la estaremos haciendo llegar mañana en la tarde, después de que se lance este estudio a medios de comunicación, y también les enviaremos el video. Estén muy atentos del correo si se inscribieron en el link de en la landing de este evento. Si no, a través del ejecutivo Juan Manuel Rodríguez o a través de Camilo Reina, ustedes tendrán la información. Y si no, también la podrán encontrar en el blog.fincarraiz y también la podrán encontrar en la página de Catastro para descargar. Dos últimas preguntas. Marta Isabel nos pregunta, ¿el valor del metro cuadrado corresponde al precio de publicación? Esto habla sobre oferta, Diego. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿El valor del metro cuadrado corresponde a precio de publicación? Sí, el valor del metro cuadrado está relacionado con el precio de publicación. Hay una cosa y es... repito nuevamente, entonces es el precio de publicación con unos controles para sacar valores atípicos y claro, ahí seguramente habrá que restar a veces el tema de la negociación de la oferta, que para el caso de Pereira, de hecho nosotros hicimos un estudio, eso nos daba como 1.42%, en el caso de Cali puede estar un poquitico más alto, alrededor del 2%, y con comisiones, todo eso, digamos, uno podría en sumo reducir eso, si se hicieran ajustes, a un 5%, pero como lo hicimos general para todos los años, pues naturalmente las tendencias en términos de crecimiento no se verían afectadas porcentualmente. Perfecto. Y ahora nos hacen dos preguntas. ¿La oferta de vivienda BIS, tanto en Pereira y Dos Quebradas, se ha disminuido a causa de los costos de construcción? ¿Cuál es la tendencia, ya que los lanzamientos de proyectos BIS están frenados? ¿Qué podemos decir de esto, no? Porque analizamos en general vivienda usada, pero ¿podríamos tener una luz sobre vivienda nueva? En el caso de vivienda nueva, los análisis que particularmente ha hecho, por ejemplo, Galería Inmobiliaria, que hace pues seguimiento a la vivienda nueva, es que nosotros tuvimos un freno de las iniciaciones pues en el marco de la pandemia por todo el tema de las restricciones. Pero, por ejemplo, nosotros analizábamos el caso de Palmira particularmente y lo que veíamos era una recuperación, un nuevo ciclo en términos de las iniciaciones. De hecho, si ustedes recuerdan, frente al ciclo constructor, nosotros veníamos finalizando el 2019 de la fase de desaceleración del ciclo constructor. Se suponía que el 2020 era el año de recuperación del sector. Los primeros pinos en términos de en términos del 2020, los primeros meses mostraban que parecía que iba a ser así. Llegó la pandemia, pero de alguna forma uno siente que la pandemia fue como una pausa, ¿cierto? Un stand-by. Y adicionalmente hoy con los incentivos que desde el gobierno nacional se están planteando para la reactivación económica en vivienda nueva, pues esto muestra que efectivamente las iniciaciones están arrancando tanto para BIS como para no BIS. De acuerdo, yo coincido. Es cierto que estuvimos viendo una situación de un poquito de incertidumbre con la suba de la materia prima, que fue considerable, sobre todo antes de llegar a junio. Entonces eso trajo cierta incertidumbre en cuanto a lanzamientos, retrasó varios, pero ahora vemos que la tendencia se mantiene al ver como una continuidad de todo el régimen de subsidios. Entonces seguramente tiene que ser responder a una parte más o a una situación más temporal que permanente, ¿no? Así que sí, yo también coincido con eso. Perfecto. Bueno, y aquí entonces las últimas preguntas para terminar este webinar.
Dice Marlene Velandia, Jamundí se reactivó con las casas campestres en condominio por la pandemia. En general, Jamundí hemos visto en varios informes que hemos dado acá en Finca Raíz que se reactivó, pero piensan ustedes, como lo vieron ya en el estudio, que se reactivó en cuanto a casas campestres. Definitivamente vemos que el crecimiento de búsquedas de casas campestres en Jamundí creció. De hecho, es de las que la búsqueda de casas en Jamundí es de los municipios aledaños que más han crecido este semestre y que hoy creo que forma parte, como lo vimos recién, del top 5 de los municipios con más búsquedas en participación a nivel país, siempre excluyendo ciudades núcleo, ¿cierto? Entonces, definitivamente hemos visto que uno de los motores o uno de lo que más hizo volver a una reactivación a esa zona ha sido eso. Y por suerte hemos visto cómo la oferta ha contestado y tenemos varios proyectos también de ese tipo de inmueble en particular. Así que definitivamente sí. Ok, no sé si Diego tiene algo para destacar sobre este punto o pasamos a la pregunta final. No, ya Martín respondió la pregunta. Ok, entonces nos preguntan aquí si sobre el metro cuadrado de cada ciudad está basado en el estrato social de cada ciudad o en general por ciudad, y qué es ciudad núcleo, nos pregunta Sandy Quintero. Tal vez llegó a la mitad del webinar, entonces sería bueno explicar nuevamente qué es una ciudad núcleo y cómo, si el valor del metro cuadrado se basó en el estrato social de cada ciudad o en general o por tipo de inmueble. En el análisis hicimos las dos cosas. Hicimos, ahí se encuentra en la presentación, los valores diferenciados por estrato. Entonces ahí vamos a ver el promedio por cada uno de los estratos si lo queremos así. Y adicionalmente, ya pues por el valor general, sí, pues se sacó un promedio en términos de los diferentes estratos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, básicamente la ciudad núcleo es aquella donde están concentradas las actividades económicas, donde está concentrada la población, donde tenemos los mayores índices de densidad demográfica, y a partir de allí, pues como que se genera una economía de aglomeración, de interrelación permanente con los municipios aledaños, en términos de flujos de trabajo, en términos de flujos comerciales, en términos de flujos de ofertas de servicios. Entonces, la ciudad núcleo es como la que jalona el crecimiento de esas ciudades aledañas, pero, digamos, en medio de esa dinámica se empiezan a generar sinergias donde también esos municipios aledaños impulsan el crecimiento de esa ciudad núcleo. Excelente, bueno, creo que es lo último. Bueno, hay una última pregunta y es de Alba Nidia. Nos dice, la información de las ofertas inmobiliarias fue suministrada por las diferentes inmobiliarias para definir el proceso del valor del metro cuadrado. Bueno, ahí antes de que Diego conteste, es importante que sepamos que este estudio es conjunto, pero mucha de la información es de fincarraiz.com.co. Entonces, Diego, cuéntanos cómo se hizo para que estas ofertas se tomaran para el valor del metro cuadrado. Sí, en efecto, la información con la que hacemos este estudio es información de Finca Raíz. Esa es la fuente de análisis para el desarrollo del ejercicio. Entonces, toda la información que las inmobiliarias han suministrado al portal Finca Raíz es información que se tuvo para el estudio. Entonces, si las inmobiliarias han entregado esta información al portal, pues ustedes contribuyeron para que este ejercicio pudiese dar los frutos que estamos presentando hoy. Bueno, excelente. No sé si Martín tiene algo para agregar de lo que hemos hablado. No te escuchamos, Martín. No para de pasarme. Sí, en efecto, mucha de la información que tenemos es lo que recopilamos de nuestro portal, fincarraiz.com.co. Así que eso es un poco la fuente principal. Recordarles a todos que la presentación va a estar disponible desde mañana y ahí van a poder mirar bien en detalle la información completa. Esto es simplemente un pequeño excerto del informe más grande. Con Diego queríamos aprovechar para contarles un poco alguito sobre lo que verán sobre aglomeración Cali y aglomeración Pereira en el informe mañana. Así que muchas preguntas van a venir por ahí. Recordarles también que además
estos son un ejemplo de los estudios que realizamos en Finca Raíz. Si ustedes tienen alguna necesidad puntual, háganoslo saber, por supuesto. Nosotros podemos trabajar en informes puntuales a demanda de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Entonces, los invitamos a que se comuniquen con su asesor comercial. Excelente. Bueno, muchas gracias a Diego, a Martín. Debemos ya terminar nuestro webinar, pero a todos quienes se conectaron, llegamos casi a 160 personas conectadas. Muchas gracias. Recuerden, si ustedes son inmobiliarias que quieren conocer más sobre otras regiones, tendremos ahorita, en breves minutos, a las 10 de la mañana, un webinar para hablar de Santander, Bucaramanga y las ciudades de Barranquilla y Cartagena, porque en este análisis analizamos 7 ciudades, perdón, en este informe analizamos 7 ciudades del país. Así que si ustedes quieren también acceder a este webinar, pueden pedir con su ejecutivo. Y recuerden, mañana tendrán toda la información de este webinar, varias conclusiones para que ustedes puedan tomar decisiones informadas. Antes de terminar, quiero recordarles nuestras redes sociales, @fincarraiz.com.co en Facebook, @fincarraiz.com.co en Instagram, @fincarraizfr en LinkedIn. Allí pueden taguearnos sobre este estudio, conocer un poco más. Y también pueden acceder a todas las redes sociales de Catastro Bogotá. A Martín y a Diego, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre este informe, sobre este estudio, y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniela, y a todos quienes nos acompañaron hoy. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Un saludo para todos hasta Pereira, Cali y los municipios de Risaralda y de Valle del Cauca. Un saludo para todos y nos encontramos en una próxima oportunidad.